Gloria al Señor. Señor los bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos a una predicación más. Estamos en victoria, estamos bendecidos como siempre. En este fin de semana, que es ya muy conocido por toda la gente, por todo el mundo, donde todos celebran la Semana Santa. Ellos están, la gran mayoría de gente está celebrando la Semana Santa ahorita, pero nada de eso cambia a nadie. Eso de la resurrección es muy parecido al nacimiento de Jesús, porque yo me acuerdo de cuando yo era un niño, hace tiempo, ya hace años de eso, por supuesto, cuando yo crecí en la religión tradicional, donde se hablaba de todo eso. Se hablaba del nacimiento y se hablaba de la resurrección, pero eso no transforma a nadie. Eso, aunque esté en la Biblia, aunque esté escrito, eso es para que la gente sepa cómo fue que pasó y por qué y cómo se inició todo, pero en realidad la gente tiene que ser cambiada por medio de la vida que está llevando, por medio de los problemas que está enfrentando y todas las cosas que no pueden resolver ellos mismos. Los tiene que hacer voltear hacia Dios. Pero no solamente eso, aquí en Romanos 2:4 dice: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia o longanimidad, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nosotros no vamos a hablar de eso porque no es necesario hablar de eso. Nosotros siempre vamos a hablar de lo que Dios nos pone, de lo que Dios nos muestra, de lo que Dios nos hace hablar. Y si bíblicamente quiere usted saber qué es lo que lo tiene que llevar a usted a arrepentirse y a ser una criatura nueva, es acordarse de que Dios no le ha pagado conforme a sus obras. Dios lo ha mantenido viva o vivo. Sus hijos todavía están ahí, su esposo y su esposa están ahí, todavía tiene trabajo, todo está bien. Esos son los momentos que usted tiene que aprovechar para acercarse a Dios. Porque claramente aquí dice eso, ¿no? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de lo que Dios nos trae, de lo que Dios nos muestra. Y el título es Predicción de la apostasía. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de que la predicción de la apostasía ya ha sido manifestada, se ha dicho. Entonces nosotros tenemos que hablar de esto, aunque la gran mayoría de cristianos no lo crean. Porque vamos a ver que está escrito. Vamos a ver que está escrito, y mucha gente que se dice ser cristiana no cree en la apostasía. No cree en que las personas se pueden perder. No cree en que las personas pueden terminar fuera, aunque hayan sido alcanzados por Dios. Imagínense, siendo ellos, escuchen bien, siendo ellos la voz de Dios en la tierra, siendo ellos predicadores, siendo ellos maestros, evangelistas, pastores, todo tipo de título que les quiera poner usted ahí, ellos no creen eso, y está escrito y no lo creen. Entonces ve usted qué mal está mucha gente cuando dicen ser ellos la voz de Dios en la tierra, ser los predicadores, los que los usa Dios, y niegan lo que está escrito. Hoy vamos a ver hoy aquellos que se van a apartar de Dios y aquellos que están con Dios según ellos, pero nunca han sido de Dios también. Esto que vamos a ver es la vida eterna. Esto que vamos a ver y todo lo que vemos siempre es la vida eterna. Es el conocer a Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Que el conocer a su Padre y a Él, al que había enviado, era la vida eterna. Entonces, vamos a ver nosotros esto. Porque mientras esté usted escuchando las advertencias de Dios, hay tiempo para que se arrepienta y vuelva al buen camino. Para eso es esto. Son puras advertencias. Por eso a mucha gente no le gusta. La gente quiere oír puras cosas hermosas, tranquilas, en paz. Eso se recibe cuando usted ya cree en Dios. Usted tiene un gozo inefable, una alegría, ¿sí? Pero mientras usted no sepa nada, usted se mueve como los demás. Nomás porque los ve que hacen, usted también hace. Porque los ve que dicen, usted también dice. Pero esto no es así.
Nosotros tenemos que ver siempre y dejarnos mover por Dios. Entonces, escuche bien, el título de esta predicación es la predicción de la apostasía. Ahora, la palabra predicción es el acción-efecto de predecir, de decir algo que va a pasar. Y la apostasía, aunque muchos no lo crean, es el apostatar, el renegar, el retractarse o el irse. O para que entienda mejor, es dejar de mantener unas ideas o unas creencias, en este caso, las del mismo Dios. Por eso es que vamos a ver nosotros que eso de la apostasía está escrito y hay que tener cuidado. Le voy a enseñar, como le dije al principio, aquellos que se apartan y aquellos que están dentro y nunca fueron llamados también, como que se oiga muy repetitivo esto, pero usted lo tiene que saber. Usted tiene que saber todo esto para que usted vaya creciendo espiritualmente. Le voy a mostrar 3 puntos bien importantes ahorita, de los cuales el verdadero creyente se tiene que someter y agarrar a eso para no perderse. Porque escrito está. Y todas estas cosas son para nosotros, para afirmarnos y para que nadie nos haga apostatar de nada. Porque todo esto que vamos a ver, como le digo, es para que usted se afirme y se quede con el Señor Jesucristo hasta el final. Antes de entrar a ver todos los ejemplos de toda esta gente. Porque es necesario verlos, porque para eso están escritos. Están escritos para que el creyente sepa el error en el que cayó mucha gente. El error en el que se movieron muchas iglesias, disque de Dios también. Entonces vamos a ver primeramente de qué nos podemos nosotros tomar para permanecer tal y como está escrito y llegar hacia el final o llegar hacia la victoria. Primeramente vamos a ver este que es bien conocido en el libro de Hebreos. Hebreos 11:6, busquen Hebreos 11:6. Vamos a ver aquí que mucha gente se sabe bastante la escritura de memoria, pero vamos nosotros a ver en el Espíritu todo esto, como siempre. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche bien cómo va a empezar un verdadero creyente a moverse solamente en Dios. Escuche, se lo voy a repetir, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie, absolutamente nadie, se puede acercar a Dios el Padre sin Jesús, para empezar. Por eso estamos viendo que la fe que es nuestra, que decimos es nuestra o tenemos fe, es lo que nos movemos, lo que Dios ha depositado en el Espíritu a través de Jesús, en nosotros, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Por eso vea qué fuerte y qué claro es esto. Y nadie se puede equivocar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, aquellos que hablan de Dios sin Cristo en su corazón nunca van a agradar a Dios, al Padre, para que me entienda. No importa lo que ellos traigan al altar, no importa lo que ellos hablen detrás de los púlpitos, no importa lo que ellos celebren. Si no es bíblico y Cristo no está en ellos, no están agradando a ningún Dios. ¿Sí? Entienda que para eso es esto. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ahí está, ¿qué es lo que pasa? Crea que le hay o que existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí es donde se cumplen las promesas de Dios en el creyente de la mano de Jesús. Ese es uno. Le voy a mostrar aquí mismo, para que quede más en claro cuál es la fe que tenemos los creyentes. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Eso es como usted se va a mantener hasta el final. Hasta que Dios le hable. Si es que viene por los cielos, está usted vivo o viva, usted se muere. De las dos cosas usted tiene que aguantar hasta el final. ¿Cómo? Bueno, aquí está cómo. Puestos los ojos en Jesús. Dice el autor y consumador de la fe. O sea que en Él empieza todo, por eso es el autor, y en Él termina todo. Y en Él estamos nosotros, los creyentes. Es el autor
y el consumador. Pero dice que es de la fe, de nuestra fe, o de la fe. Entonces, de ese es de la fe que habla en Hebreos 11. No es el que la gente quiera hacer lo que quiera y Dios les ayuda y se hace posible. Es que Dios se mueve con ellos. Dios no tiene creyentes sin Espíritu Santo moviéndolos a la manera de ellos, y hay otros que sí lo tienen. Así no es. Todos nos movemos por un mismo espíritu, acuérdense de eso. Entonces, por eso cuando se habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, es que sin Jesús y su Espíritu Santo nadie puede agradar al Padre. Eso es. Por eso aquí dice lo que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está. O sea que el principio y el final de todas las cosas, y nosotros con Él, desde el principio que nos habla hasta el final que terminamos con Él. Es así como nada ni nadie nos quita de las manos de Dios. Entienda usted. Entienda usted que usted tiene que estar haciendo una parte como creyente, trabajando de la mano de Dios. Pero, para asegurar todo, le voy a mostrar en el Evangelio de Juan que todos tenemos que movernos, como lo venimos diciendo, en el espíritu de verdad. Espíritu de verdad, porque es una promesa de la cual Jesús habló y nosotros participamos de ella y tenemos la victoria. Sabemos, entendemos, nos movemos, nos tranquilizamos, vivimos en paz, hacemos todo. ¿Por qué? Porque oímos la voz de Dios, porque entendemos lo que está escrito, porque sabemos de qué se trata. Y sin ir a estudiar a ningún lado, ser movidos por el Espíritu de Dios. Fíjense lo que dice Juan 16:13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, estas son palabras también de Jesús, dice claramente: Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces hay gente que participa en un montón de cosas que Dios aborrece. Y alguien va a decir: yo no sé, a mí nunca me ha pasado nada. Bueno, eso no quiere decir nada. Lo que tú tienes que entender es lo que está escrito y lo que van a traer a cuentas contigo el día del juicio. Tú puedes participar, ir a tu casa y hacer vida normal, ver a tu esposa, a tu esposo, ir a la tienda, seguir trabajando, y tú siempre participando de cosas que Dios no quiere. Y alguien va a decir: bueno, ¿y yo cómo sé? Bueno, por eso tienen que conocer la Escritura. Por eso es mucho mejor conocer a Dios siempre, siempre, todo el tiempo que se predique y se está conociendo a Dios. ¿Entiendan? No es nomás: oh, ahí andamos de cristianos, ahora que vamos a hablar. No, es que esto va en orden. Aquellos que somos movidos por Dios, Dios nos lleva en orden. No predica cada uno lo que quiere. No, así no es. O lo que está pasando, como dije el otro día. Entonces, entiendan ustedes que este es un Dios de orden. Este es un Dios que por eso es Dios. Y Él es el que manda, es el que dirige. Por eso, inclusive aquí cuando se habla del Espíritu, el mismo Espíritu no va a hablar lo que Él quiere. Tiene que oír algo Él para después comunicármelo a mí o a usted, si es que está en el Espíritu. ¿Se fija cómo está esto bien en orden? Esto no es de: oh, yo ya soy cristiano, vamos a hablar de esto hoy, vamos a hablar de lo otro. Usted puede hablar de lo que usted quiera, pero no es necesariamente lo que Dios le ha mandado, o participar o hacer, o dejar de hacer. Un montón de cosas que uno puede hacer, pero no necesariamente es lo que Dios manda. Y así es como se hacen las famosas religiones, las falsas doctrinas, las creencias de hombres, los mandamientos de hombres, y poco a poco se van saliendo de la verdad. Por eso entiendan que esto es bien exclusivo solamente de Dios. Se lo voy a repetir: no hablará por su propia cuenta, imagínense, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Por qué? Porque el Padre siempre está en todo. El Padre tiene que estar en todo. Wow, esto está tremendo. Pero es muy fácil. Les enseñé estas 3 cosas para que usted vea cómo usted se puede sostener, cómo se puede quedar parado en la roca que es Cristo. Porque usted va a decir: no, usted no nos da las herramientas. ¿Cómo no? Todo esto que les estoy dando
es para que ustedes vean y mediten y piensen, y esto les ayude a crecer espiritualmente. Porque yo no estoy sacando esas doctrinas de debajo de mi manga, esto está escrito aquí, entiendan. Miren, para que ustedes vean qué tremendo es esto de la apostasía. Cuando está escrito por todos lados, y cuánta, pero cuánta, sobre todo aquí en Estados Unidos y en todo Centroamérica, en México y en muchos lugares, se ha regado esa doctrina de que no pasa nada, nadie se pierde, Dios te ama, no pierdes algo que ya Dios te dio, te dicen. ¿Cómo Dios va a mandar al Hijo y te va a dar la salvación y después te la va a quitar? Te dicen. Pues es cierto, ¿verdad? Pero entiendan que no es como el hombre lo explica. El hombre, nosotros tenemos una imaginación de locos, una imaginación que da vuelta por todos lados. Nosotros no hablamos así, no predicamos así. Nosotros predicamos conforme a Dios, conforme al poder, a la sabiduría del mismo Dios, tiene que ser. Entonces le voy a mostrar esto aquí, para que usted vea. Para que usted vea lo que dijo Jesús acerca de los falsos cristos, los falsos profetas. ¿Por qué dijo él eso? Si no hay ningún peligro de nada. ¿Por qué hay tanta advertencia si nunca va a pasar pues nada? Entienda, y tiene sentido esto que estamos leyendo. Aquí le están preguntando a él acerca de las señales antes del fin, en Mateo 24:24. Y ven con lo que él está saliendo aquí. Dice Jesús, porque se levantarán falsos cristos. O sea que falsas personas que declaran, podemos decirlo, que son un tipo Jesús en cuanto a muchas maneras, a la forma de vestir, a la forma de hacer milagros o también al predicar. Pero él advierte que se van a levantar falsos cristos, falsos salvadores, que están hablando de la Biblia. Dice, y falsos profetas. El Señor me dijo, dice el Señor así, el Señor dice, el Señor me... Vino palabra de Jehová. Entonces un profeta es cualquiera que está hablando también de Dios, supuestamente. Pero igual, falsos cristos, falsos profetas. Y alguien va a decir, bueno, eso es obvio, ya lo sabemos, pero estamos con el Señor nosotros. Bueno, amén a eso. Y así quédense. Pero aquí dice, y harán grandes señales y prodigios. O sea que van a hacer milagros y van a hacer señales. Porque aquí habla también acerca de las señales al final del mundo. Entonces mucha gente que no está bien parada en las cosas de Dios, la van a agarrar desprevenida y la van a engañar. Porque dice aquí que ellos van a hacer grandes señales y prodigios, dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sí está entendiendo ahora sí que sí puede pasar la apostasía y es bíblica? Sí, es que para que haya apostasía tiene que haber un creyente. Y cuando el creyente se aparta de Dios porque él quiere, porque Dios no deja a nadie, él mismo se aparta de Dios, él se hace parte o es un apóstata. No puede haber apostasía sin creyentes. Para todos aquellos que piensan y dicen que nadie se puede perder y no existe y no es bíblico, entonces Dios está mintiendo y ellos tienen la razón. ¿Así será? Yo no creo. Porque entonces entiendan bien el significado de la palabra. La palabra apostasía es dejar de mantener las ideas o unas creencias. En este caso, como se los dije, todo lo que Dios les ha enseñado. Hay gente, y lo va a seguir habiendo, que deciden ya no seguir a Jesús. Yo conozco gente así, que ya cambió todo. Ellos mismos me han dicho que anduvieron en iglesias y que ya no regresan. Y la forma de hablar de ellos me asegura que así fue. Porque ya no tienen el temor, el cuidado de hablar, de expresarse de una manera en Cristo Jesús comparado a como eran antes de conocer a Dios. Ahora ya sueltan de todo y dicen, afirman y se ríen, como mundanos otra vez. Entonces esa gente, aunque ellos digan que aman a Dios, ya lo dejaron. Ya lo dejaron. Por muchas razones, pero todo eso se ve. Y uno lo ve con sus propios ojos.
Entonces entiendan que estas señales y estos prodigios van a engañar a aquellos que son escogidos. Porque es que en el engaño, para mucha gente que todavía está en iglesias, pero ya con maestros más bien, que dicen doctrinas de demonios, ellos ya no ven la diferencia. Ellos todavía ven el mismo ambiente de la iglesia, ven la alabanza, ven el púlpito, ven las cortinas, ven las sillas, ven las alfombras, ven la música, las luces, y dicen, la iglesia, iglesia y la iglesia. Es lo que ellos ven. Así hablen de lo que hablen, esa es la iglesia, dicen ellos. ¿Ok? Entonces así es como la gente la van envolviendo poco a poco. Sí, porque es que no van a andar de satánicos, literalmente, pero van a poco a meterles esas cosas encubiertamente. Por eso les estoy enseñando todo esto. Miren, vamos a leer 1 Timoteo, que aquí es donde ya dice, porque oigan, es que escrito está. Un predicador de Dios no puede negar lo que está escrito. ¿Quién se cree que es él para decir cosas o no decirlas? Más bien las que están escritas y cambiarlas y negarlas aparte, y aparte enseñarlas de otra manera. Imagínense qué tipo de predicador es ese. Pero vamos a leer aquí 1 Timoteo 4:1. ¿Sí? Gloria al Señor. Dice así, para que ustedes vean cómo las cosas, aparte que las vimos en el Evangelio, acerca del Espíritu de verdad. Aquí en las cartas de Pablo, en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea que Dios otra vez, por revelación, a Pablo le dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea que algunos se van a alejar de Dios. Ahora ya vi, ahora sí. Es que esto está escrito y es cierto. Mucha gente dice, no, es que si se apartan y se pierden, nunca fueron de Dios desde un principio, dicen ellos. Oh sí, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? Dice, gloria al Señor, vean de qué manera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? ¿Por qué dice él eso? ¿Sabe por qué? Cuando usted vea, le voy a dar una señal. Cuando usted vea que personas que no tienen Espíritu Santo celebran algo, y usted que supuestamente es de Dios, que volvió a nacer y es guiado por el Espíritu, usted que tiene Espíritu celebra lo mismo que ellos, esa es la señal de que las cosas andan mal. Porque ellos no pueden hacer lo que usted hace en el Espíritu, nunca lo van a hacer porque no lo tienen, pero usted sí lo hace. Entonces, ¿quién está mal ahí? Entienda usted todo lo que está escrito aquí y no trate de tapar el sol con un dedo. La gente tiene que hacer las cosas en el Espíritu y no seguir a aquellos que no tienen Espíritu. Así hablen lo que hablen de Dios. El ejemplo es el nacimiento de Dios y la resurrección de Dios. Todo el tiempo, toda la gente, cada año, celebra eso. ¿Por qué habrá esa coincidencia? ¿Será porque todos lo aman? Yo no creo. ¿Sabe por qué es? Porque todos se dejan llevar por lo mismo en el mundo. No les importa. No les importa y les da hasta cierto punto vergüenza o pena decir, yo no hago eso ya. Yo antes lo hacía, pero ya no lo hago. Les da vergüenza, se avergüenzan de la verdad. Y eso está muy mal, porque eso es negar a Dios. Uno tiene que mantenerse, porque uno ya es una criatura nueva. Las cosas viejas han pasado y han quedado atrás, todas son hechas nuevas. ¿Cómo tú puedes seguir haciendo lo mismo cuando tú eras una criatura que no eras criatura nueva? Sigues en las mismas celebraciones todavía, sigues guardando los días y los meses. Así no debe de ser. Entonces aquí dice de qué manera la gente se aparta de la verdad, se hacen apóstatas. Por aquí y por aquí. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Y aquí va a dar un ejemplo. Dice aquí que por la hipocresía de mentirosos. ¿Cuál es la hipocresía de un mentiroso? Decir que es un pastor y un hombre de Dios. Ese es un hipócrita y un mentiroso. Es un lobo vestido de oveja. Es un falso predicador, un falso maestro que está hablando, como dice aquí, doctrina de demonio. ¿Entiende? ¿Para quién crees que es esto? ¿Para los que están alejados, que nunca ponen pie en iglesias, ni saben, ni han abierto Biblias, ni nada? No. Eso es para aquellos que se dicen ser hijos e hijas de Dios, que están todavía visitando o en sus mismas iglesias haciendo todo tipo de evento. Es que esto sí es. Dice aquí, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Les suena conocido eso? Cuando no se come carne en los días de Semana Santa. Aquí dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Dice, para que con acción de gracias, o sea, dando gracias a ellos y pensando que agradan a Dios, dice, participen de ellos los creyentes. Oiga ya bien, ¿a quién mencionamos aquí? Creyentes. Entienda que se está hablando de aquellos que ya conocen la verdad. Por eso es que se hace la apostasía. ¿Sí? Se lo voy a repetir. Para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quién son esos? Supuestamente los hijos y las hijas de Dios. Y ya están participando en doctrina de demonio y no se dan cuenta. No se dan cuenta porque todo es de Dios. Todo se oye como de Dios. Hacemos esto porque es la cruz. Hacemos esto porque es el nacimiento. Hacemos esto porque es la resurrección. Unos celebrando con huevos en los jardines, con conejos. Otros con palmas de veras. ¿De cuál es usted? ¿De cuál de los dos es usted? ¿De los que celebra? ¿Con huevito o con palma? Entienda usted que nada de eso Dios le ha mandado a hacer. Cuando usted ya viene a los pies del Señor, miren, las dos cosas son bíblicas. El nacimiento y la resurrección, por supuesto. Pero ese tiene un efecto diferente. Es para que el creyente sepa cómo inició todo y de dónde vino todo y qué pasó y de qué manera existe el poder. Pero eso no es de celebraciones. Cuando hay celebraciones que no son mandadas de Dios, eso es exactamente lo que son. Son cosas que el hombre se inventa. ¿Para qué? Pues para que haya un poco de dinero, porque eso es lo que se mueve todo el tiempo. Entienda usted la verdad y no se niegue a la verdad. Aquí estamos viendo claramente quién va a participar y de qué manera y cómo los están envolviendo. Wow. Aquí advierte, en el 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se tome con acción de gracias. O sea que los está reprendiendo acerca de esas comidas que no quieren que se prueben en los días de Semana Santa. ¿Sí está entendiendo ahora sí? Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Nadie puede hacer algo y transformarlo cuando ya Dios lo tiene en orden. No podemos alterar las cosas. No podemos, y mucho menos enseñarlas a alguien y decir así es o así no es. Entienda usted que para eso es la Escritura, para que nos sometamos a lo que está escrito. Pues que sí es. Así es esto. Mucha gente se enoja y dice, no, pero es que o somos o no somos. Eso está muy claro. Mire, aquí lo vamos a ver también. Busque Segunda de Tesalonicenses. Ahí está luego atrás. Segunda de Tesalonicenses 2:1. ¿Sí? Y aquí en el encabezado, para que ustedes vean, vamos a hablar acerca del misterio de la iniquidad. ¿Oye eso? Misterio de la iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Primeramente es un misterio que no mucha gente lo sabe ni lo ha visto,
ni lo entiende, por supuesto, pero de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? De acuerdo al diccionario, depravación, acción cruel, inhumana, injusticia grande y maldad. Entonces todo eso se mueve dentro de algunas congregaciones. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, aunque usted diga, no, Él nos deja en paz, no, Él no viene aquí. Bueno, es donde más lucha hay en las iglesias, adentro. Por eso se llama ese misterio de la iniquidad, el cual ya está. Y por eso es que esta apostasía ya está también en efecto. Aunque mucha gente, lo repito, no lo crea, no lo quiera ver, están perdiendo ellos ahí, porque eso ya está activo y ya está moviéndose, y ahorita lo vamos a ver. Para que usted no se deje llevar con que nadie puede hacer nada. No, nadie puede hacer nada cuando usted está en el Señor, pero cuando usted mismo, por decisión propia, opta a alejarse, eso es muy diferente. Cuando estamos de la mano de Dios, nada nos separará del amor de Cristo. Cuando usted está de la mano, pero cuando usted lo deja, nadie va a llegar y agarrarle la mano y pegársela a Dios. Usted es el que tiene que permanecer. Usted y usted. ¿Ya se fijó que tiene que trabajar en su salvación usted también? Vamos a leer aquí, 2 de Tesalonicenses 2:1. Están hablando acerca de la manifestación del hombre de pecado, de la venida, de cuándo se va a manifestar, quién lo está deteniendo, qué es lo que está pasando y cómo va a terminar. Eso está aquí. Pero vean, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, sí, o sea, imaginarnos cuándo el Señor va a venir. Dice, nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbes, o sea, que no te inquietes ni te desesperes. Tiene una coma, dice, ni por espíritu ni por palabra. O sea que si tú en realidad, y yo también, estamos en el Señor y nos guardamos, a nosotros no nos inquieta el día que el Señor venga, porque vamos a estar listos. No vamos a correr a escondernos avergonzados cuando oigamos el trompetazo o la venida, como será que vaya a pasar. Por eso Él dice lo que dice, que no se turben ni por espíritu ni por palabra, dice, ni por carta como si fuera nuestra. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora va a explicar todo esto. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Sí, porque hay mucha gente que a eso se dedica todo el tiempo. Obviamente engañar con todas estas cosas. Pero vean lo que dice aquí claramente. Porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. Entonces, eso da una vuelta, da un giro, donde primero dice que el sentido, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero acá abajo dice, nadie os engañe de ninguna manera. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que tiene que venir la apostasía para que entre el periodo, el tiempo de la venida de Cristo a la tierra. Vamos a seguir leyendo. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está dando una descripción del anticristo. Pero dice el 5, pregunta, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al fin. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, no ha venido el anticristo porque el Señor lo está deteniendo hasta cierto punto, porque todo se mueve a la voz de Él y al deseo de Él, de Dios. No crea que usted que Él va a llegar de repente, el enemigo, no. A manifestarse, ¿no? Como estamos leyendo aquí. Dice, en el 7 ponga atención, porque ya está en acción.
el misterio de la iniquidad. Ahí está. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. O sea que una vez que se ha tomado la iglesia, se quita todo, se va y él se empieza a manifestar, y es todo lo que dice en el libro de Apocalipsis, cuando se empieza a pasar todo lo que va a pasar aquí en la tierra. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero vean ustedes que esa apostasía está por muchos lados. Está escrito, y los que, como se lo dije al principio, para que eso se haga una realidad, tiene que haber personas creyentes. Un incrédulo nunca en la vida se va a hacer un apóstata, porque no es así como es. Un incrédulo no sabe nada de Dios. Un impío no sabe nada. Él está bajo el poder de Satanás. No puede hacerse apóstata. El que se hace apóstata es un creyente. Es el que deja a Dios. Es el que está diario renegando de las cosas de Dios. Ya sabe, pero todo le cae mal y no le parecen muchas cosas. Por eso, esa es la definición de un apóstata: el renegar, el retractarse y el irse. Dejar todo. Ese es un apóstata. Sí, así es. Pero dice aquí, dice, inicuo, va a hablar de él, cuyo advenimiento, o sea, cuya aparición es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Otra vez, ¿quién es aquel del que venimos hablando, que trae todas estas doctrinas y que hace señales y prodigios y que engaña aún a los escogidos? Aquí está, aquí lo está leyendo usted. Lo está leyendo usted. Se lo voy a repetir. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entienda usted que las señales y los prodigios la gente los va a ver, pero son falsos. Y alguien dirá, ¿por qué puede hacer eso Dios? Otra vez lo que decíamos, algo parecido a la semana pasada. ¿Por qué el evangelio está encubierto para los incrédulos? Bueno, es algo parecido aquí. Por eso hay que temerle a Dios todo el tiempo y no pensar que nosotros nos mandamos solos, inclusive le mandamos decir a Dios las cosas que queremos, y las que nos parecen bien y las que nos parecen mal. Tiene uno que tener mucho cuidado. Dice en el 10, va a hablar acerca de esos engaños y la iniquidad que va a hacer el enemigo en las personas. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Usted tiene que entender esto, como se lo he dicho siempre, que desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, todos los que están naciendo, ya Dios sabe quién va a creer y quién no va a creer. El problema aquí es que las personas se quedan en un estado neutro, que no quieren nada. Ellos se preocupan de sus personas, muy personales. Me voy a portar bien, voy a ayudar a los demás, voy a tratar de hacer lo mejor que puedo, no voy a andar en malos pasos, no voy a tener vicios, no voy a hacer nada que le desagrade a Dios. Es que no eres tú. Tú te tienes que negar a ti mismo y entregarte a Dios. Así es como vive un creyente. No haciendo tú tus propias limitaciones, tus propias órdenes como persona y después presentárselas a Dios. Esto ahí como una tarjeta, una identificación de buena persona. Así no es. Entiendan ustedes que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestra maldad y recibir a Jesús en nuestro corazón, y que tenga misericordia de nosotros y que nos reciba como hijos y que Él sea nuestro Padre y nuestro Dios. De otra manera no pasa nada. Usted puede ser el más hermoso, la más hermosa del mundo, ante todos los ojos del mundo, y terminar en el mismo infierno. Así no es, entienda. Por eso esto que vemos aquí es muy triste, porque estamos hablando inclusive de personas que ya son creyentes.
la famosa apostasía. Es que todas esas señales y prodigios son con la misma intención de las personas haberse negado a Dios. Alguien va a decir, no, Dios no puede ser así de vengativo. Bueno, aténgase a las consecuencias. Aquí se lo voy a leer ahorita. Para que usted conozca algo del corazón y de la mente de Dios. Sí, porque es que se lo tengo que enseñar. Fíjese lo que dice en el 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea que todo el proceso de señales y prodigios mentirosos van con el mismo fin de perderlos también. ¿Cómo está eso, no? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se fija ahora sí? El amor de la verdad. Todo lo que Dios nos da, las exhortaciones, todo es porque nos ama. Así sean las más duras, así sea cuando nos mete por la prueba de fuego, por la misma muerte del pariente, o inclusive nosotros mismos, lo hace por amor. Así es Dios. Entonces aquí habla que mucha gente se niega a recibir el amor de la verdad. El amor de la verdad es vivir de las palabras de Dios. Pero mucha gente dice, no, a mí ya no me gustó eso, empiezan a reclamar, no les gusta, dejan todo, o algunos nunca entran. Me refiero a las cosas de Dios. Pero Dios sigue moviéndose en toda la gente. Eso es lo más tremendo. Nadie queda fuera de los ojos de Dios. Así estén en lo más lejos, en el pueblo más lejos, en la ciudad, en una isla, donde sean, Dios está viendo todo. Dice en el 11, oiga lo que dice aquí. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Oiga lo que hace Dios con las personas. Les envía un poder engañoso. ¿Sabe qué es eso? Es un deseo de creer siempre las mentiras. Porque eso es lo que quieren, ¿no? No quieren la verdad de Dios. Bueno, entonces Dios les manda algo para que se queden en las puras mentiras siempre. Ese es Dios. ¿Qué está escrito? Tiene una, como dice, para que crean la mentira. Eso prácticamente, ¿sabe qué es? Es cuando ya Dios los entrega. Si Dios entrega a una persona de esa manera, no hay nadie que la pueda traer de ahí. Porque eso mismo lo hizo el poderoso, el único Dios que tiene el poder de mandar a las personas al mismo infierno. Eso es triste, pero es la verdad. Entonces aquí dice, ¿no? Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Ya ve por qué es tan peligroso participar de tanta cosa que la gente hace sin conocer a Dios? Y ahí está usted. O ahí me voy a mover yo también, ¿no? Nosotros tenemos que permanecer con Él. Por eso es que mucha gente la persiguen. Y en aquel entonces los mataban. ¿Sí? Aquí está. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que ellos les gustó ya eso. Les gustó más andar como los demás mundanos, como los impíos. Y eso es complacerte en la injusticia. Es lo opuesto de la justicia y de la piedad y el amor de Dios. Por eso es triste, pero se lo tengo que enseñar. Se lo tengo que enseñar para que quede bien en claro cómo trabaja Dios con aquellos que se niegan a su verdad. Los entrega. Y lo más triste de esto es que no se dan cuenta. No se dan cuenta, así es Dios. No se dan cuenta, Leo, ¿por qué? Porque siguen apoyando esas llamadas iglesias, esas llamadas participaciones, esas llamadas celebraciones. Ellos están en todo. Vea qué tremendo es esto. Wow. Vamos a leer para que usted vea cómo estos hombres aquí están ya en esta lista. Por eso le decía, ¿no? Que va a haber hombres que ya han conocido y han participado, y hay otros que no, pero igual están adentro. Es el carácter, para que usted me entienda, pues.
El carácter de todos los hombres lo vamos a ver aquí. Pero el carácter es uno y la apariencia es otra. La apariencia es lo que usted ve a primera vista, esa es la apariencia. Y el carácter es aquello con lo que se empiezan ya a desenvolver y a hablar y a mantener relación con otra persona, ese es el carácter. Por eso dice que habrá hombres con apariencia de piedad. Ahora volvemos otra vez a la relación de quién son estos hombres y dónde están o dónde van a parar o qué están dirigiendo. ¿Y sabe qué son? Son iglesias cristianas. ¿Sí? Están hablando de Dios, están hablando de Jesús, están hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, están hablando de milagros, están hablando del mismo infierno. Ellos están como si nada. Esa es la cosa. Así es como trabaja el enemigo. Pues es que viene disfrazado, entiendan. Viene disfrazado porque de otra manera no puede engañar a nadie. Si viene a lo descarado, pues nadie le cree. Pero ya cuando él viene con una apariencia de piedad, oh, ahí viene el pastor. Háganse a un lado. Ahí viene el pastor. Tenga cuidado. Le voy a leer aquí. Segunda de Timoteo 3:1 al 5. Oigan las advertencias del apóstol Pablo. Dice, también debes saber esto, le dice al joven Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oye, ¿ves? Tiempos peligrosos. No tiempos de economía, de guerras, de enfermedades. Peligrosos. Relacionados a las iglesias, lo diría yo. A los lugares de adoración, a los lugares de reunión, donde están alabando, dizque a Dios. Vendrán tiempos peligrosos. Vamos a ver por qué. Aquí dice claramente, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Vean todos estos. Dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Acuérdense que nomás están vestidos. O sea que traen apariencia de piedad. Pero Dios los está descubriendo aquí. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Y por si fuera poco dice aquí, aborrecedores de lo bueno. Imagínense. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. ¿Entendió esa parte? Amadores de deleites más que de Dios. O sea que van a preferir, como lo dije la semana pasada, irse a hacer convivios, irse a acampar, irse a hacer esto, irse a hacer de todo en la iglesia, a recaudar fondos, ir a pasearse, ir a hacer de todo y olvidarse de Dios. O sea, el deleite es alimentar la carne, el cuerpo, de muchas maneras. Entonces, para esas cosas, estos hombres se pintan solos. ¿Sí? ¿Qué no ha oído usted en los radios, en esas estaciones en inglés, que todo el tiempo se van, toda la congregación, pagan un crucero, se van hasta Alaska, ahí andan que hay servicio en el barco y que andan viendo las ballenas, las cascadas, el agua, la nieve, y otros se van a otros lados, se van a Israel, toda la gente anda por ahí. Pero son deleites. Y entre esos vienen los deleites del mundo. Viene la Navidad, viene la resurrección, vienen las Pascuas, el día de los huevos, los conejos, tantas cosas, San Patricio, 14 de febrero, Día del Amor. Hay un montón bien mundanos que están todos allá. Entonces, el deleite, por eso dice, ¿no? Amadores de deleites más que de Dios. Más que de Dios. Dice el 5 que tendrán apariencia de piedad, o sea, pastores hechos y derechos, bien rasurados, bien arreglados o con barba bien recortada. La pura verdad, zapatos limpios, todo. Apariencia tremenda de piedad ahí.
Son hasta eso amables, saludan, abrazos, hermano, Dios lo bendiga, un abrazo, siéntese aquí. Yo lo llevo a su casa, bien amables. Bueno, así es como es. Que tendrán apariencia de piedad, pero ponga atención aquí, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Ya está viendo. Eso se le dijo a aquel que iba a ser un predicador, que viene de parte de alguien que tuvo un contacto con Dios, que fue Pablo. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado y movernos siempre espiritualmente con el Espíritu de Cristo en nosotros. Sí, pues es que usted quiere hacer lo que quiera, usted lo va a hacer. Usted tiene la libertad, usted tiene libre albedrío. Pero no le conviene hacer eso. No le conviene. De ninguna manera. Dice ahí mismo en 3:13, vean cómo le va a decir a las personas estas, lo que le va a declarar a él, a Timoteo. En 2 Timoteo 3:13 le dice, mas los malos hombres, oiga, presta atención aquí, mas los malos hombres, o sea, esos son unos, y los engañadores irán de mal en peor. ¿Sabe por qué? Por eso que vamos a leer. Engañando y siendo engañados. O sea que el diablo, si lo reprenda, no dice aquí, pero Dios no engaña a nadie, ¿verdad? Entonces es el enemigo que los está llenando de puras mentiras para que sigan ellos perdiéndose más, si lo podemos entender así, y ellos mismos vayan perdiendo más gente y ellos perdiéndose más. Por eso dice, ¿no? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso acuérdense de ese, lo que leíamos acá, de ese poder engañoso que les va a poner el Señor. ¿Entiendan? Por eso hay que tener mucho cuidado y no decir, ay, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, sí pasa, porque lo estamos leyendo. Entonces, eso dice ahí. Vamos a ver que ellos no son ningún río de agua viva, ni tienen eso, ni tienen nada, sino todo lo contrario, ellos son fuentes sin agua. ¿Sí? Porque es que se están acercando a una fuente, la gente, a ser llenos de esas aguas donde ellos mismos están secos. ¿Por qué será así? Vamos a leer aquí. Vamos a leer 2 de Pedro 2:17, que ellos mismos, como dice aquí, son fuentes sin agua. O sea que ellos no tienen ríos de agua viva, no le van a pasar a nadie nada, porque en primer lugar no son de Dios y Dios no los está usando. Claramente ellos son fuentes sin agua. No pueden dar nada porque nada tienen y no son del Señor. Pero es por todo el proceso que ellos han vivido y lo que Dios está haciendo ya con ellos. Para el momento que llegan a tener contacto con la demás gente, son como muertos, están olvidados. Miren, vamos a leer aquí para que entiendan. Dice 2 de Pedro 2:17, dice, estos son fuentes sin agua. Dice, y nubes empujadas por la tormenta. Ahora va a decir cómo y para qué. Dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿A qué le suena eso? ¿Le suena a condenación? Bueno, ahí está. Dice, pues hablando palabras infladas, oigan lo que predican, oigan de lo que hablan, oigan de lo que profetizan, oigan cuando ponen manos, oigan cuando oran por ustedes. ¿Sí? Pues hablando palabras infladas y vanas. Esos son los predicadores que hay por muchos lugares. Wow. ¿Qué más dice? Seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ahí está. O sea que empiezan a carcajearse, a hablar del pueblo, de su país, a criticar, a tirar chistes, empiezan a envolverlos. ¿Y sabe qué es lo que pasa ahí? Se empiezan todos a sentir bien. Se empiezan todos a sentir como que no pasa nada, todos estamos de acuerdo. Ja, 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 sí, es cierto, a mí me pasó.
Pero ahí van perdiéndose todos. Están coincidiendo en las mismas tonterías. Se olvidan una vez de que el Espíritu es el que los guía a la verdad, a la justicia. Se olvidan que Dios es juez justo. Se olvidan de todo y empiezan a reírse. Empiezan a reírse, a reírse, a reírse. Y eso ya se hace más normal que nada. Pero aquí está escrito y por eso lo estamos leyendo. ¿De qué manera los envuelven? Porque ya lo demás es lo de menos. Ya ven cómo es el pastor falso, ya ven con los chistes que se tira, la comida, hasta baila, grita, aplaude, camina, hermano aquí, hermana allá, empieza aquí. Se los hace amigos a todos, pero los quieren envolver en las mismas mentiras. Y así es como los agarran a todos. Entienda que para eso es esto. Esto es para aquellos que son creyentes y el enemigo anda por ahí rondando a ver a quién se devora. Por eso son advertencias, entienda, y no se enoje, es la verdad. Por eso dice, pues hablando palabras infladas, se lo voy a repetir, y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, o sea, con puros deseos de ellos mismos, no por medio del Espíritu Santo, que ya los convencieron, los seducen. Dice, y disoluciones. La disolución es el estar hablando de la Biblia, pero no diciendo la verdad. Es quitándole, hablando algo, quitándole, haciéndola menos cada vez. Y más fácil para que todos en la carne la acepten. Esa es la disolución. ¿Sí? Las disoluciones más bien. Por eso dice a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Son creyentes ellos entonces, pero están siendo envueltos otra vez en el error. Dice, oiga lo que dice, les prometen libertad, ¿sí? Porque hablan, por eso les decía yo que hablan de la Biblia y Cristo nos libera, Cristo nos da, y hablan, les prometen libertad, ¿sí? Porque hablan de eso, pero ve el resultado, y son ellos mismos esclavos de corrupción, o sea, de todo lo peor, son esclavos de lo más tremendo, de lo más detestable. Ahí está. No, esto está tremendo. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es así como quedan ya las cosas. Si ellos habían huido de aquellos que vivían en el error, pero viene el falso maestro, el falso todo, y los convence otra vez, se hacen esclavos otra vez de las injusticias, se hacen otra vez participantes de todo tipo de corrupción, habido y por haber. Por eso dice eso, entienda. Y oiga, para que usted vea otra vez la señal de que algunos de ellos ya habían participado de la verdad, los mismos pastores. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ahí está, enredándose otra vez en ellas, son vencidas por su postrer estado, viene a ser peor que el primero. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Ya entendió ahora sí? Que sí existe la apostasía, sí existe el error y el riesgo de quedarse afuera. Todo por no importarle las cosas de Dios, las cosas divinas, lo que está escrito, y dejarse mover por toda la gente allá afuera. De modo, por eso dice aquí, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, ¿qué quiere decir este ejemplo? ¿Sabe qué quiere decir? Que vuelven a ser los mismos que eran antes. ¿Sí? Vuelven a su naturaleza. Cuando ya Dios les dio una vida nueva. Cuando ya Dios los había sacado donde estaban muertos en sus delitos y pecados. Vuelven otra vez a ser los más naturales, impíos y pecadores de antes. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Entonces preste atención a todo esto. Vamos a ver aquí en Hebreos 5:11 otro pasaje más que habla acerca de la apostasía. Sí, para que quede bien claro, ¿no? Que la apostasía es la apostasía real, y por supuesto tiene que participar o tiene que ser un creyente para que eso tenga efecto. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. Hebreos, ya casi vamos a ir cerrando. Hebreos 5:11 dice en el encabezado
advertencia contra la apostasía. Sé que va a advertir acerca del peligro de dejar a Dios y de las cosas que no se pueden hacer ya en cuanto a uno como creyente. ¿De qué manera volver otra vez, no, a Dios cuando hemos fallado y hemos caído? Así de feo. Vamos a ver qué dice aquí. Dice Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, dice, y difícil de explicar. Vean eso, que la misma Biblia dice eso. Que es difícil de decir, tenemos mucho que decir más bien, y difícil de explicar. Porque mucha gente no lo cree. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Vean, aquí es donde empieza todo. Cuando la gente, habla mucho, hermano, lee mucha Biblia, a mí me da sueño. A mí no me gusta que estén hablando Biblia porque me da sueño, dicen unos. No, y a mí no me gusta porque empiezan a hablar y como que lo regañan a uno. Pero entienda que no es uno, es Dios que te tiene que moldar. ¿Sí? Pero tardos para oír, o sea que como que no prestan atención a lo que le está diciendo el verdadero predicador. Les voy a decir aquí, porque debiendo ser ya maestros, o sea, con tanto tiempo que han estado oyendo el Evangelio, de acuerdo a lo que se ve aquí, deberían de ser ya maestros mucha gente, o sea, saber de lo que se trata todo. Pero no es así. Por eso dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Oye eso. Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que son hermanos que tienen años en las iglesias de verdad puede ser, pero ellos siempre están en los principios de cuando ellos llegaron a los pies de Cristo y ahí están estancados. Ellos no quieren saber más. Ellos piensan que eso es todo y que esa es la parte de ellos y pues ahí están ellos justificando, ¿no?, sus obras, sus hechos y lo que ellos saben. Pero no se trata de eso, porque esto se llama una carrera. Si esto es una carrera, yo no me puedo quedar en lo mismo ni usted tampoco. Tenemos que ir avanzando hacia la meta. Y eso se refiere espiritualmente al conocimiento, a la sabiduría, al poder y a las cosas divinas de Dios. Eso es a lo que se refiere. Por eso estos hermanos aquí, a los que se refieren aquí, estaban en los rudimentos de las palabras de Dios siempre. Por eso les dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche todavía. O sea, lo primerito que se le da a un bebé es la lechita. Ya cuando crece y le salen dientes al bebé, se le da comida sólida. Es igual con un creyente. Dice, no de alimento sólido. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora ya ve por qué la gente queda siempre perdiendo. Porque aborrecen esto. Ellos piensan que lo poquito que recibieron cuando vinieron al primer amor, eso es todo. Y así no es. Así no es, claramente lo estamos leyendo. Porque ellos están en la pura lechita todavía. Pero vean la diferencia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso no hay celebración afuera que nos haga irnos a meter, que nos haga irnos a gozar y celebrar, colgar y poner aquí, en las puertas, en la casa, en el carro, acá. No, entienda usted que uno ya sabe, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias a Dios sabemos eso. Por eso no nos importa nada. No nos importa que nos critiquen, no nos importa que nos digan que tremendos, ¿cómo le llaman? Legalistas, que serios, que aburridos. Llámenos como quieran. Por eso hay un grupo muy pequeño, hay un rebaño muy pequeño que se está guardando. Yo no sé si usted sea de esos, ojalá que sí. Porque aquí dice claramente, ¿no?, quiénes son y en qué están y de qué manera se mueven. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el ser un apóstata o no serlo. Porque uno ya sabe de qué se trata esto. Porque uno sigue avanzando de la mano de Dios. Dice en el 6.1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante. Oigan la invitación, vamos adelante a la perfección.
Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos. Ahí está, todavía están hablando la gente de todo eso. Y siguen hablando año con año de la resurrección, de todo. Y del juicio eterno. Dice, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero vean lo que dice aquí y la advertencia que va a dar con aquellos que se están haciendo o ya son apóstatas. Vamos a ver qué va a decir aquí. Dice él claramente, gloria al Señor, dice, porque es imposible, vea esta descripción y ponga atención, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, esos que son creyentes, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, esos que son creyentes, dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, esos que son creyentes también, es lo mismo, son creyentes todos. Pero ve lo que les pasó aquí, recayeron. Dios no los hizo que cayeran, Dios no los soltó de su mano. Aquí dice que recayeron, o sea que volvieron otra vez a ser los de antes. Dice, y recayeron, dice, sean otra vez renovados, o sea, vueltos hechos otra vez por el poder de Dios para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque eso es lo que pasa en el primer amor. Por todo lo que Cristo hizo en la crucificación, en la cruz, nos hace que nosotros nos arrepintamos y todo lo que le pasó a él, entonces entramos ya de una vez y para siempre. Pero aquí dice claramente por qué estas cosas nadie las puede ya cambiar, solamente en la misericordia de Dios y cuando la gente en verdad se arrepiente otra vez. Pero entiendan y acuérdense de lo que Dios va a poner en aquellos que no quieren recibir ya la verdad. Existe el riesgo de que Dios los entregue, sí, que les ponga ese poder engañoso para que siempre crean mentiras, sí, porque lo acabamos de leer. Porque vean la descripción aquí en el 7 con acerca de estas plantas o de la lluvia que cae, es como un simbolismo de las bendiciones que caen sobre las personas, del toque del Espíritu Santo en las personas, de la unción del Señor en las personas, para que me entienda pues. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, imagínense eso, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea que vemos que está cayendo agua y aquellos que están labrando son bendecidos porque han sembrado y recogen gracias a la lluvia y lo que Dios les manda, son bendecidos. Pero hay otro tipo de persona, dice aquí, pero la que produce espinos, oigas, y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Ya vio ahora sí? Entonces con eso vamos a ver nosotros claramente que estas cosas pues están tremendas, porque nadie puede ya volver otra vez a... Si usted ya recayó, es mejor que vea las cosas y recapacite, es la que me está viendo a mí, y vea si usted qué es lo que está haciendo en su vida cristiana. Porque como le digo, estas son solamente advertencias. Yo no sé el estado de usted, solamente Dios sabe quién es usted. Y el deseo es que usted sea una persona fiel a Dios, ¿sí? Y donde se congrega también. Pero le digo esto para que usted sepa. Yo no estoy juzgando a nadie, yo le estoy diciendo lo que Dios me da a mí. Que Dios así es, y cuando la gente no lo cree, pues está en ellos el no creer. Pero todo está aquí, y es muy triste, le digo, porque las cosas nunca van a cambiar, siempre van a permanecer. Todo va a pasar y las cosas escritas se van a cumplir. Por eso tiene que meditar con todo lo que oyó.
Yo le voy a leer esta parte para que se sienta un poco mejor ya. Y piense y medite que Dios es un Dios de amor. Un Dios de amor que por medio de la exhortación, por medio de la prueba, por medio del castigo, si lo podemos ver así, es como nos va formando cada vez más fuertes, nos va haciendo más poderosos en el Señor. Sin importar cuál sea la prueba, sin importar qué tan fuerte sea, mientras permanezcamos con Él, vamos en el buen camino. Le voy a leer esto para que usted quede más tranquilo o tranquila, pero vea usted los dos lados. Vea usted el lado del apóstata y vea usted el lado hermoso de permanecer siempre con Dios. Y, por supuesto, todo lo que el propósito de habernos escogido, porque Él no va a perder a nadie, como se les dije el otro día. El individuo es el que se aleja de Dios siempre. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:13 al 17 y con esto ya voy a cerrar. Y se lo repito, el deseo es que usted tenga tiempo de afirmarse en las cosas de Dios y no lo tome como un coraje que yo tengo contra usted, sino para que usted vea que lo que está escrito se va a cumplir y medite en su corazón y en su mente y pueda usted ser transformado o transformada. Le voy a leer esto y con esto ya voy a cerrar. 2 de Tesalonicenses 2:13 dice en el encabezado, oigan bien, escogidos para salvación. Oigan eso, qué hermoso es. Dice el apóstol, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice él. Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces aquí vemos nosotros las intenciones de Dios para con nosotros mismos. Desde el principio escogidos para la salvación. No para andar probando cosas que no debemos probar, ni estar mucho menos tentando a Dios. Entienda. Por eso dice, y nos va a mostrar de qué manera es eso. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso está muy fácil de entender. Todo eso nosotros lo podemos recibir y entender y caminar cuando nos sometemos siempre a Él. Y no nos negamos. Al contrario, nos negamos a nosotros mismos de las cosas de afuera y nos entregamos a Él. Por eso es que existe la santificación. Por medio, como dice él, del Espíritu y la fe en la verdad, solamente lo digo yo así. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, o sea, todo lo que está escrito que les he dicho siempre, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso es así, permanecer siempre en Él. Dice, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y aquí está la promesa que Él hace. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, por eso les he dicho que todo está entre ellos dos, entre el Padre y el Hijo. Dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por eso usted no ocupa más. Usted está completo y completa cuando usted permanece en la obra tan hermosa del Padre y del Hijo. Amén. Dios los bendiga.